virus y el endurecimiento de la Reserva Federal están pesando de nuevo hoy en el ánimo del mercado y seguramente lo seguirán haciendo durante las próximas semanas a medida que los inversores van asumiendo también un escenario de menor crecimiento, altos niveles de inflación y un virus que, como decíamos al principio del programa, sigue campando a sus anchas y que podría alcanzar probablemente su pico en enero en Europa. También decíamos que el Banco Central Europeo no lo ve tan claro, o al menos no piensa lo mismo que la Reserva Federal, porque hoy su presidenta, la presidenta del Eurobanco, Christine Lagarde, al contrario que Powell, ha dicho que la inflación bajará sí o sí en 2022 porque ya ha tocado techo y ha añadido que ve difícil, poco probable una subida de tipos de interés en 2022. 2023, quién sabe, pero en 2022 no suerte para los que esperen subidas en los tipos de interés. Lagarde. Is that, at this point in time, it is very unlikely, as I have said before, that we shall see interest hike in the course of 22. Momentum del mercado y de la economía aquí en Ponte en Acción hoy con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes y bienvenido. Y Guillermo Santos, socio de iCapital. Hola Guillermo, buenas tardes. Con ganas de puente me imagino, ¿no? Sí. ¿Vais a salir pitando de aquí o no? Yo tranquilito todo. Me quedo aquí, trabajando. Te quedas aquí. Bueno, la verdad es que no estamos muy acostumbrados tampoco a esta divergencia o división de opiniones. Ahora vosotros también, si queréis, matizáis un poquito, porque a lo mejor Lagarde no ha sido, pues tan dovish como yo lo estoy pintando, pero realmente la verdad es que yo me he hecho un pequeño gran lío estos días. Moderna, por un lado, diciendo que las vacunas posiblemente no iban a ser efectivas contra la nueva variante, Pfizer-BioNTech diciendo que sí, el presidente Powell diciendo que la inflación va a permanecer alta a lo largo de 2022, ahora Christine Lagarde diciendo que no. Estamos un poco, claro, estamos como el mercado, ¿no? Revueltos. Pero y bueno, confusos. respecto a la inflación, yo creo que hasta cierto punto tienen razón los dos. Es decir, yo creo por lo menos que la inflación se va a mantener alta, pero también, si todo sigue, digamos, su curso, en principio también bajará, ¿no? Porque, y eso lo hemos comentado aquí hace algunas semanas o un par de meses, que vamos a tener un efecto base que nos va a favorecer a nivel de tasas de inflación, pero yo creo que se van a mantener altas. Y se van a mantener altas primero porque los bancos centrales quieren tener inflación, porque les beneficia para un poco reducir el nivel de deuda, y luego también porque tenemos como un escenario de desglobalización o de descentralización que yo creo que también empuja hacia mayores inflaciones, y luego también el tema de la regulación. Si piensas en, toda la regulación sobre la descarbonización de la economía, eso trae inflación porque trae subidas de precio, y lo hemos visto en el sector energético, por ejemplo. Guillermo. Pues es cierto lo que comenta Fernando. Tú has dicho que hay una visión diferente entre Reserva Federal y Banco Central Europeo. Hay que partir de que la situación es muy distinta en Estados Unidos a en Europa. Entre otras cosas porque Estados Unidos tiene un nivel de crecimiento alcanzado y probablemente con menor intensidad, ya veremos, pero mantenga bien en 2022, y Europa sigue rezagada, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Sí, hace unos años, y lo seguiremos viendo por las diferentes fuerzas que mueven la economía americana y la europea. Pero al final Europa le viene bien y debería, como decía Lagarde, mantener unos tipos bastante, vamos a decir, en la línea actual, bastante atemperados. No solo los tipos cortos, los de intervención, también le viene bien que la curva siga más bien bajita y sin saltos, ¿no? Por el coste de la deuda de los estados. Estados Unidos, teniendo una inflación, las causas de la inflación no son coincidentes en Estados Unidos o en Europa. Hay alguna que sí, como es evidentemente el coste de energía, pero otras no, como la vivienda, que computa de manera distinta, o como es, por ejemplo, la venta de vehículos, que en Estados Unidos tiene un peso muy significativo, ¿no? Segunda mano, ¿no? Sobre todo de ocasión, de segunda mano. En definitiva, Estados Unidos quiere que los mercados se amolden a ese tapering, a esa reducción de compras por parte de la Reserva Federal, que está prevista, y asimismo se amolden, como se amoldaron también hace unos años, a cierta revisión de los tipos de intervención al alza.
Y a veces Powell dará un mensaje excesivo. Pues bueno, quizá el momento no fue adecuado cuando dijo lo que dijo el otro día por el tema del virus, la nueva variante, pero el proceso creo que la autoridad monetaria americana lo va a llevar bien y va a saber modularlo, y los mercados, si se les comunica de manera, vamos a decir, progresiva, asimismo asimilarán bien ese mensaje. Y en Europa vamos a estar especialmente al albur de Alemania. Sí, señor. Lo que pasa es que lo que sí que estamos viendo es que los mercados van por un lado y las declaraciones de, por ejemplo, en este caso Reserva Federal, van por otro. Lo digo porque las rentabilidades, los tipos no están subiendo de una forma tan alarmante o agresiva como sí esperan algunos miembros de la FED, que ayer mismo hubo unos cuantos que, bueno, que han cambiado el chip. Se nota muchísimo que ahora están muchísimo más agresivos, ¿no? Sí, pero bueno, habrá que ver un poco también cómo reaccionan los mercados a esta nueva variante. Pero yo creo que los tipos, pues, digamos, es difícil que suban mucho, ni a corto ni a largo plazo, ¿no? Entonces estamos ahí, como decía Guillermo, pues en un entorno de tipos controlado, porque bueno, también hay que tener en cuenta que quién puede controlar los tipos. Es verdad que la gente dice, bueno, los tipos a largo pues lo controla el mercado. Bueno, pero el mercado básicamente son los bancos centrales, ¿no? Que pueden actuar comprando o vendiendo deuda a largo plazo, y eso teniendo en cuenta que el principal actor es el Banco Central Europeo por un lado y la Reserva Federal por el otro, yo veo difícil que incluso en un entorno de inflación elevada tengamos subidas agresivas de tipos de interés. Es verdad que hay pues discursos ahí, no voy a decir contradictorios, pero unos más fuertes que otros en la Reserva Federal, pero yo creo que el conjunto es, o por lo menos la idea que yo me hago de cómo pueden evolucionar los tipos. Sí, puede haber tapering, pero el tapering no significa necesariamente que los tipos vayan a subir. No. Claro, digamos, Los tipos van a seguir en el 0% hasta que se retire toda Fernando se el refiere programa de más compra de a bonos. los tramos medios largos de la curva. Sí, claro. Sí. Bueno, la próxima semana entiendo que empezaremos también a salir de dudas porque tenemos programadas reuniones de la Reserva Federal y sobre todo Banco Central Europeo, y Christine Lagarde ha dicho que va a dar mucha mayor claridad a la estrategia y a la política monetaria de cara a los próximos trimestres. Oye, ¿qué os parece? Bueno, estaba pensando que hace justamente una semana que estaba aquí también Guillermo, nos estamos llevando las manos a la cabeza, ¿no? Con todo lo que estaba sucediendo, todo empezó el viernes pasado. ¿Creéis que el mercado en estos casos suele sobrereaccionar, ¿no? Para bien o para mal? ¿En este caso creéis que está sobrereaccionando? Decía JP Morgan hoy también en una nota a sus clientes que... Bueno, lo que le están trasladando... Sí, bueno, eso si queréis también lo comentamos, ¿eh? De Marco Kolanovic también, que ha hecho correr ríos de tintas, ¿no? Con esas afirmaciones de que Omicron podría ser el principio del fin de la pandemia si se va transformando poco a poco, va dejando de ser una pandemia mortal para transformarse en algo más parecido a una gripe estacional. No, pero JP Morgan... se me ha ido el santo al cielo ya, Guillermo, sí, claro. JP Morgan lo que viene a decir, bueno, uno de sus directivos principales lo que viene a decir es, mire usted, lo que viene a decir es lo que todo el mundo está deseando, ¿no? Que es, mire usted, el virus va a seguir entre nosotros porque la realidad lo demuestra. Bien. Pero no queremos que siga bloqueando la actividad de los países, limitando la movilidad, restringiendo... Que los clientes tenían más miedo a la reacción de los gobiernos que al propio. Claro, pero fíjate que la reacción de los gobiernos es tan dispar y errática y a veces desconcertante. Bueno, el caso de Reino Unido, que como sabéis tengo bastante vinculación en estos últimos tiempos por personal. Pues, vamos, yo estuve el sábado pasado en Reino Unido cuando estaba además viendo la televisión cuando sale Boris Johnson y comenta, bueno, es desconcertante, de verdad, cuando ese día yo fui en el metro y la gente iba sin mascarilla y de repente, bueno, es absolutamente binario, para mal. Pero en fin, lo que JP Morgan desea y todos es que se convierta como una especie, tú lo has dicho, Fernando, una especie de gripe, que cada año tendrá mayor o menor virulencia y que cada año tendrá un tipo de vacuna distinto al del año anterior. Y con ello conviviremos. Si eso es así y los gobiernos no toman medidas drásticas cada vez que suena un ruido de virus, pues la vida seguirá y las economías también. Yo incluso he leído un informe que, digamos, una variante como esta, que podría ser dañina, sería positivo para la bolsa. ¿Por qué?
porque ahí pues, la Reserva Federal pues, echa el freno de mano, ya no se habla de tapering, más inyecciones de liquidez, por si esto se pone más feo de lo que pues, la gente piensa que se va a poner, y eso podría ser pues, otro impulso para la bolsa, o sea que incluso tenemos el... Yo también he escuchado todo tipo de declaraciones. El otro día también, no diré su nombre, un analista que decía que si vuelven las restricciones y los confinamientos, que bueno, la inflación va a bajar. Y era como, bueno, entre susto o muerte, ¿no? Con que nos quedamos. Pero lo bueno. que está claro es que la inflación está ahí Sí, en el centro de las del tomas debate. de decisiones, ¿no? Sí, sí, sí. Es la variable. La variable del momento, claro que sí, por supuesto. Hablando de variables, un poco, podemos hacernos una idea un poco cómo ha funcionado el flujo de fondos a lo largo de estos últimos días, porque también he leído que a pesar de las correcciones en renta variable, ha entrado dinero en fondos de renta variable. Sí, sí, y luego hablando de comportamiento de los mercados, es verdad que si miramos Europa y Estados Unidos, ahí vemos discrepancias, ¿no? En Estados Unidos es verdad que ha habido caídas, pero a ver, si coges el gráfico, lo miras, sin enterarte de lo que ha pasado. Ayer no había aparecido el primer caso de Omicron en Estados Unidos. Ya, pero bueno, a veces son pocos, tampoco. Eso no es nada. Por lo que pero yo se dio sé, la vuelta al mercado. ¿eh? Fíjate, ya, pero por lo que yo sé, los que tienen o los que se han infectado pues son prácticamente asintomáticos. Por ejemplo, pues el que está aquí en Madrid es totalmente asintomático. No. Y las noticias que nos vienen de Sudáfrica es un poco en esa dirección, de que sí, está ahí, es una nueva variante, pero que no parece ser ni más dañina que la que teníamos antes. Menos dañina, pero sí es más transmisible en el sentido de que también lo están cogiendo gente que estamos vacunados. ¿No? Claro, Sí. pero bueno. A nivel de flujos, la sí. verdad es que no tengo datos, porque a ver, nosotros miramos los flujos digamos, a más medio largo plazo, no tenemos datos de los flujos de estos últimos días. ¿Por qué? Porque a nivel de fondos de inversión pues siempre ahí trabajamos con un retraso, pero la impresión que tengo es, especialmente viendo el gráfico del mercado americano, es que tampoco ha sido algo de momento. Es verdad que no ha sido algo de momento, digamos, dramático. Es verdad que la gente dice sí, pero tampoco lo era pues a finales de febrero del 2020, cuando surgió los primeros casos, que no hubo, digamos, una reacción tan fuerte de los mercados y luego sí que vino una gran caída. Yo creo que no, pero bueno, tampoco tengo ahí la bola de cristal. Lo decía un poco más o menos también porque poniéndonos en la piel de un gestor, no sé, yo que sé, que intente batir, por ejemplo, al S&P 500, lo esté consiguiendo. El S&P 500 lleva una revalorización a Eurostoxx 50 superior al 20% y que diga, bueno, es que a lo mejor más vale pájaro en mano, ¿no? Liquido ya y cierro ya los libros. Pero sin embargo, no. Eso no pueden hacerlo. ¿No pueden? No. ¿Por qué? Porque un fondo de inversión, los que se llaman solo en inglés long only, solo largo, tiene un folleto que tiene que estar invertido en bolsa, pues igual el 90-95% como mínimo. Pase lo que pase, llueva, truene o diluvie. Otra cosa son fondos flexibles, fondos que utilizan coberturas, en fin. Pero un fondo de bolsa tiene que estar invertido. Si no, imagínate que tú entras ese día y te quitan la inversión. Y dices, por favor. Oye, aprovecho para preguntaros, en estos momentos de que vemos que la macro pues un poco empieza a desinflarse, que vamos a tener un escenario de elevada inflación, hay muchas categorías de fondos un poco que están vendiendo todas las casas. Nosotros también estamos hablando aquí con José. Están los fondos flexibles, los fondos long short, los fondos de retorno absoluto, los fondos monetarios, los fondos multiactivos, los fondos perfilados. Claro, entre tanta gama también yo creo que el inversor dice, joder, es que me hago un lío yo con todo esto. Sí, hay mucha gama, hay muchas categorías y es una crítica que nos hace mucha gente, que tenemos muchísimas categorías de fondo y es verdad, pero porque cada una tiene pues sus características, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema de rentabilidades, yo y lo reconozco, y ahí me he equivocado muchas veces, en el entorno del que estamos hablando de inflaciones probablemente más altas de la media de estos últimos años, es verdad que ahí los fondos de renta fija, ahí yo tengo dificultad para encontrarles el atractivo, ¿no? Y hay otro tipo de categorías, aunque yo sé que dentro de los fondos de renta fija, pues hay fondos que lo hacen francamente bien, ¿no? Pero en general yo creo que va a ser un entorno muy difícil para este tipo de fondos, tanto a corto como a medio plazo, y sí que a lo mejor conviene mirar ahí categorías un poco, digamos, olvidada por el gran público, como gestión alternativa, que yo sé que a nivel de grandes entidades en sus carteras pues están incluyendo cada vez más fondos de gestión alternativa, porque claro, yo creo que es
escenario interesante para este tipo de fondos, ¿no? Donde, pues claro, si está subiendo el precio de los bonos y el precio de las acciones, ¿qué vas a buscar fuera de estos dos tipos de activo? Pero hay estrategias un poco más elaboradas en torno tanto a la renta fija como a la renta variable. Yo creo que puede ser un buen momento. Guillermo. Bueno, por un lado, lo que comenta Fernando, la industria de fondos se complica, ellos lo conocen muy bien, en Morningstar tienen sus categorizaciones sin duda mejor que las categorías que establece CNMV, que son, como se suele decir, viejunas, ¿no? Viejunas, fuera del mundo, tal. Y que llevan mucho a la equivocación del inversor, ¿no? Porque, por ejemplo, los fondos mixtos, un fondo mixto, en teoría, por normativa, solo puede invertir hasta el 30% en renta variable. Bien, los mixtos ya es, vamos a decir, historia, ¿no? Como dicen los anglo. Lo que ahora se lleva y desde hace ya años son los fondos flexibles. Lo importante es conocer la política de inversión, la orientación inversora del equipo de gestión del fondo. No solo el apellido, porque el apellido, hay muchas categorías ahora, cada vez escribe menos. Ahí está, y no es por, digamos, poner en valor en exceso el trabajo de empresas como la que trabajo yo en eCapital, pero el asesoramiento es clave, clave. Sin eso, la única manera de invertir es comprarte un ETF sobre el S&P y otro sobre el Eurostock, sentarte encima y dentro de 20 años que tus hijos lo hereden. Si lo que quieres es una buena diversificación, una buena selección de activos y una gestión más bien activa en función del momentum macro y demás, tienes que tener un buen asesoramiento. Ahora mismo, por ejemplo, los fondos de renta variable europea quizá tengan mayor upside que los de renta variable americana. Sí, pero depende, hay que hilar un poquito más fino. Fondos de renta fija, no es el momento de renta fija después de un decenio casi súper favorable para los fondos de bonos, pero hay fondos de renta fija que utilizan posiciones cortas que ahora quizás sean más indicados. Fondos de retorno absoluto, pues dan bastante vida seleccionando bien a muchos inversores que no aceptan el riesgo de bolsa. Lo que hay que hacer es elegir bien, asesorarse bien y diversificar mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo con Guillermo, sobre todo, por ejemplo, en categorías de las que estabas mencionando, de fondos mixtos, fondos de gestión alternativa. Ahí decir, vale, este fondo mixto pues es bueno o es malo. No, es que hay que ir más allá. ¿Por qué? Porque un buen fondo de gestión alternativa, por ejemplo, pues puede ser válido para un determinado cliente que tiene una determinada cartera, pero no puede ser válido para otro, que tiene otro tipo de estructura dentro de su cartera. Entonces, más allá de la propia selección del producto, hay que ver, digamos, cómo ese producto encaja dentro de la cartera del cliente. Y ahí claramente la labor del asesor financiero es fundamental. No basta con decir, pues este fondo es bueno, este fondo es malo. No, hay que ir más allá, hay que dar un paso más, y ese paso no es fácil de dar, pero por eso están ahí los asesores financieros. Estaba pensando también en esa gran divergencia de visión que hay ahora mismo, y pongo otro ejemplo también que me acaba de venir a la cabeza escuchando a Guillermo hablando de fondos de renta variable europeas. Ayer la gestora del BBVA Asset Management pronosticaba, o las expectativas decía eran una subida entre el 10-15% bolsas europeas en 2022. Bank of America dice que no, que lo que hay que esperar es una caída del 10% en las bolsas europeas. Claro, sí, que la horquilla es un 25%, ¿no? Claro, ahí sí. hay que estar bien asesorados. Igual no acerta ninguna, y acabamos el año planos. Puede ser. Es lo típico de las previsiones a nivel de... 10%, el famoso 10%. El 10%. Pero, o la media histórica, 7%, pero sabes que si miras las rentabilidades anuales del S&P 500, raras veces ha estado entre el 7 y el 10%. O está por encima del 10% o por debajo del 5%. Entonces ahí, pues... Pero entiendo que lo fácil es decir, bueno, pues la media histórica, 7, 10%. Oye, una cuestión más. Supongo que también estáis al tanto de la encuesta esta que publicó hace unos días Deutsche Bank entre varios gestores. Tampoco es que fuera una muestra muy significativa, pero un poco el titular con el que pues, el periodista, ¿no? Digo, bueno, pues si lo ha dicho, lo pongo, ¿no? Que era lo de los gestores desconfían de la bolsa española, creen que es más, se parece más a una bolsa latinoamericana, ¿no? Que, por supuesto, oye, no tenemos, por supuesto, nada en contra de aquella fantástica y preciosa región del planeta, pero claro, nos duele un poco. No, a ver, la bolsa española simplemente hay que conocerla.
Entonces, la bolsa española tiene, entre comillas, un defecto, entre comillas, porque también puede ser una virtud, depende de cómo lo mires, que es poco representativa de la economía de España. Para empezar, la principal compañía de distribución en retail en España, que es el Corte Inglés, ni cotiza ni se le espera. Bien. Aunque haya pasado malos tiempos en los últimos años, ¿no? Pero al final los pesos de tanto financieras como de utilities son muy importantes. Inditex compensa bastante y en menor medida quizá pues Amadeus, ¿no? Eso es la bolsa de España, eso es. Y ya está. Y luego vienen las inmobiliarias que han tenido un camino por el desierto desde el estadio de la burbuja, muchos están recuperando, ahí incluyo por supuesto las OCIMIS grandes como puede ser Merlin, y eso permite al inversor tener una exposición relativamente válida del crecimiento en España, pero no de todo el crecimiento. Porque el crecimiento viene por más vías. En España el consumo es muy importante y no hay muchas compañías que representen el consumo como sí que lo hay en Estados Unidos. Entonces, ¿España es un buen país para invertir? Sí lo es. Y sí lo va a seguir siendo. ¿España es un país más volátil desde el punto de vista de mercado de acciones que otros? Lo es. Y si la diversificación y plazo es importante en cualquier mercado, en cualquier tipo de activo, el de España multiplica por 3. Diversificar mucho, diversificar estilos de inversión. España tiene no necesariamente una gran riqueza de pequeñas compañías, de small, medium caps, pero se puede buscar ahí bastante valor. Hay magníficos gestores españoles, magníficos, como puede ser Iturriaga, como puede ser en Magallanes. De verdad, a mí, bueno, no pasa nada. Ahí estamos. No pasa nada por Latinoamérica que nos comparen. Me parece muy bien que nos comparen con bolsas muy importantes también, y en Latinoamérica hay alguna que lo es. Pero España tiene su idiosincrasia, y esa idiosincrasia es la que hay que conocer, elegir un buen gestor y ganarás dinero, y más a los precios actuales. Es curioso porque nosotros tenemos una herramienta que permite ver la exposición de una cartera de renta variable no en base a dónde está basada la compañía, sino de dónde genera el negocio, ¿no? Y eso se puede aplicar a la renta variable española o la renta variable americana, donde ahí hay compañías que prácticamente generan más negocio desde fuera de Estados Unidos que desde dentro de Estados Unidos. Y eso es importante también, ver, digamos, ese aspecto de no tanto de dónde está basada la compañía, sino de dónde genera los ingresos la compañía. Y muchas veces lo que vemos es que pues, muchas bolsas están muy internacionalizadas, ¿no? Es decir, tenemos grandes compañías globales, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ahí pues se mezcla un poco el tema de la globalización, pero es verdad que la gente sigue mirando pues, el fondo como, por un fondo de renta variable alemana, pues invierte en acciones alemanas, sin pensar que gran parte del negocio viene de fuera. Claro. Fernando Luque, Guillermo Santos, ha sido un placer. Muchísimas gracias a los dos. Que tengáis feliz puente. Bueno, muchas gracias. Trabajando, pero feliz puente. Aquí estaremos también nosotros para contarlo. Muchísimas gracias a los dos. A ti.